Hola amigos de Random TV, ¿cómo se encuentran? Pasaba por aquí y para agradecerles estos 200 suscriptores. Sí, 200 suscriptores, algo que es verdaderamente interesante para esta microproducción. Quería agradecerles y también hacer algunas aclaraciones acerca del canal, porque este es su informativo. Y nosotros siempre estamos interesados en mantener a nuestro público interesado. Así que por consiguiente, vamos a responder algunas dudas de nuestro público que se ha sentido interesado e inquietado por algunos aspectos de este canal. Bien, el público ha reaccionado de una forma muy interesante y ha hecho preguntas porque, por ejemplo, una de ellas ha sido ¿por qué los videos son de tan larga duración? O no son preguntas, son recomendaciones. Y nos han recomendado que deberían ser más cortos, que deberían tener otro formato, deberían tener otro tipo de calidad, más calidad, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es comprensible y lo sabemos muy bien. Pero debemos hacer otras aclaraciones que son importantes acerca de eso. La primera es que esto es un formato libre, o sea, es de tiempo indefinido. En el pasado habían unos artefactos que se llamaban rocolas, donde la música venía en formato de disco de pasta. Así venían unos discos así. Entonces en esos discos tenían ese tamaño y se hacían en ese formato y duraban 3 minutos para que cupieran en esa máquina. En las rocolas venían en forma de tracks, se ponían en la máquina y por eso, para que pudieran ser reproducidos en la máquina, tenían ese formato y esa duración. Entonces el artista hacía lo que se llamaba un sencillo. La rocola estaba llena de esos discos con ese formato, con esa duración, y así podían funcionar. Entonces la industria con el tiempo fue desarrollando ese formato cada vez más, y ese formato luego pasó a la radio. Y en la radio los temas tenían esa duración por asunto de mercadeo, por asunto de tiempo en la radio que cuesta dinero, etcétera, 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 etcétera. Entonces por eso la música tenía ese formato. La gente se acostumbró a ese formato. Entonces, ¿qué pasa? Eso es formato de radio. Y en YouTube no existe ese formato. El formato es libre. Tú te puedes extender lo que tú quieras. Y como Random TV es un bicho que anda por el campo haciendo lo que le da su gana, no se limita a ningún tipo de formato. Hace lo que siente, básicamente, o lo que la canción necesita, o el tema, o lo que desea. Así que si usted no tiene mucho que hacer en el día, usted se sienta tranquilo con una taza de té a escuchar su música como en los viejos tiempos, si le apetece. Si no, puede ir a la radio a seguir disfrutando su música de 3 segundos, de 3 minutos, que es su formato favorito. Eso se comprende y eso está bien. No tenemos problema con eso. Usted tiene derecho a hacer lo que quiera. Y nosotros también. Entonces por ahí es ese asunto. El segundo asunto es sobre la calidad del video. Bueno, este formato es de baja definición. O sea, no se exige precisamente que sea de la mayor calidad. Podría hacerse quizá una producción con mayor tipo de, con otra clase de recursos para que tenga una mayor calidad, pero ese no es nuestro caso. Y no es que no estamos interesados en subir la calidad, pero todavía falta para eso.
Pero también, como pasa con el formato musical, si usted está interesado en videos high definition y alta resolución, también hay todo un mercado donde usted puede ir a disfrutar de ese contenido. No tenemos ningún tipo de inconveniente con eso. Vaya y diviértase, páselo bien, que eso es lo que queremos que usted haga, que se lo pase bien, disfrutando lo que usted desea. ¿Entiende lo que pasa? Eso no está mal. Pero en Random TV Microproducciones nos especializamos en la baja definición y le sacamos provecho a lo que tenemos alrededor o lo que podamos conseguir. Y ese, como quien dice, nuestro orgullo. Hacer con muy poco, mucho. Pero comprendemos sus inquietudes y entendemos lo que usted desearía. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando, haciendo lo que podamos desde este lado, porque ese es nuestro objetivo, seguir trabajando. Eso era para el que tenía ese tipo de inquietudes o dudas que nos las han comentado en trabajos anteriores. Bien, sobre el otro asunto de las canciones. ¿Sobre qué tratan las canciones? Las canciones. La temática de las canciones. Bueno, ¿cómo te explico? Las canciones se basan, las canciones se basan en un libro que no se ha publicado, que trata la historia de las peripecias, el periplo, las situaciones de dos personajes que se llaman, uno Demian y otro se llama Havok. Entonces, estos dos personajes son algo así como dos antiguos poetas de la ciudad. Pero no son exactamente así como poetas, son como si fueran dos tipos de guerreros. Son dos personajes. Sí. Entonces, el libro va, para resumírtelo así rápido, para no ponerte la cabeza medio loca. El libro en general es como, ¿cómo te explico? Mira, el libro trata de que, por ejemplo, este personaje Demian y Havok son dos personajes que estuvieron en otro tiempo en la ciudad. Y ellos vieron cómo la ciudad creció. ¿Entiendes? La ciudad creció. Y esos personajes estaban como antes, en una época posterior a la ciudad. Ya estaban aquí, antes de que la ciudad creciera y se desarrollara. Entonces ellos vieron crecer la ciudad. Y estos personajes eran como dos hermanos. No eran hermanos en sí, eran como dos. Son como dos símbolos, dos fuerzas, ¿ves? Que vieron cómo la ciudad creció y el personaje de Demian lo vio como algo negativo, como si la ciudad fuera un monstruo gigantesco que lo engullía todo, lo tragaba todo y eso reflejaba como el egoísmo de las personas. Entonces la ciudad creció y creció y ese personaje se quedó en el medio, como atrapado en esa maraña gigantesca que se lo tragó todo. Entonces este personaje vive saltando por las autopistas, vive haciendo cosas que son propias de otro tiempo, de un tiempo sin prisa, de un tiempo sin la megaproductividad que existe en esta época post-contemporánea. Y se ha quedado así con ese código de vida y él considera a un héroe o a un sobreviviente a toda aquella persona como que viva con ese estilo, esa forma de ser. Entonces él le canta a esa gente, le canta a los espacios, le canta a todo aquello que la ciudad no ha tocado. Pues,
anda por los rincones, por los callejones, por las autopistas y considera eso como un logro, haber sobrevivido a todo eso y esquivar todo eso. Él lo ve como un triunfo. Entonces, ese personaje se basa en eso. El otro personaje, por el contrario, lo ve como una celebración, o sea, del triunfo de la técnica sobre la materia. Y enaltece y alaba lo que se consiguió. Entonces, este personaje es un poco más sombrío, porque ve eso de una forma también positiva, pero ve también lo que va a traer eso en el futuro como mucha desgracia, porque al todo llenarse y todo crecer de esa manera, también ve la contaminación, todo lo malo que ha hecho el ser humano con el ambiente, y él también se regocija de eso. Entonces, por esa parte, ese personaje está mal. En eso él también ve una celebración, en la muerte y en la desaparición de todo eso. Entonces, estos dos personajes entran en conflicto por esas diferencias. Y el libro va, como quien dice, por esa temática. Entonces, las canciones tienen ese corte o ese tinte o ese matiz de lo que habla esa obra. Y por eso, ustedes pueden escuchar canciones como las que se han publicado, por ejemplo, como la última que se publicó, que esa canción se llama Declaración de Amor. Que esa canción tiene una temática así parecida, donde, por ejemplo, la canción habla de un joven que está enamorado de una chica y la chica lo tiene como en la friendzone. Pero él se despide de ella declarándole su amor, y se despide de ella porque se va a enfrentar, como quien dice, a un grupo de pandilleros, de delincuentes que lo están esperando, porque él está en peligro. Y él piensa, y él no va a rehuir de esa persona, sino que él la va a enfrentar. Entonces es una metáfora de este personaje que, por ejemplo, que en sí no son a delincuentes que se va a enfrentar, sino que se va a enfrentar a la ciudad, que es este gigantesco sistema que todo se lo traga. Y él lo pone en la canción así, que la ciudad lo matará, se lo tragará. Y la canción usa eso como metáfora. Entonces, antes de irse a pelear contra ella, le declara su amor y se va. Entonces, el tinte que tienen esos temas va por ese corte. ¿Ven lo que pasa? Y así por el estilo, si vemos las canciones anteriores, como son Mirada Gris, donde Havok hace una declaración sobre su posición, sobre que él no es un hijo del hombre, y a través de la mirada gris de la ciudad clavará sus manos para legitimarse a sí mismo, para declararse a sí mismo como la ciudad. De eso que ve el tema, agrediendo a Demian, burlándose de él porque sigue bailando debajo del sol y ese tipo de cosas, porque sigue vagando por los parques y los bosques, y por eso se enfrentan de una forma así simbólica y poética. Usan la poesía o la metáfora o argumentos de ese corte literario para poder expresar sus emociones. Entonces, los estilos musicales que utilizan son estilos musicales que vienen ya de lo que era la fundación o la cimentación de las ciudades modernas. Sí, estilos como el blues, estilos como el rock, estilos como el funk. Y ese tipo de estilos así, estilos como el jazz, que fueron los estilos que fueron los que conformaron el principio del crecimiento industrial de las ciudades en el siglo XX. ¿Tú ves? Entonces,
como es la música que estuvo detrás de todo eso, o fue el soundtrack de las mega urbes, que ya no lo es, ha regresado al underground otra vez, ya no son música que pertenezcan al mainstream. Se toman precisamente por eso, porque son como los orígenes, son los fundamentos, son los principios de la era pre y post industrial contemporánea. Y por ahí que va el asunto. Entonces varios de esos temas tienen ese tinte, ese corte, y lo hacen y lo expresan a su estilo y a su forma. La forma en la que solo Random TV puede hacerlo. Y así que eso ha sido todo por nuestro informativo. Video recomendado para este mes. Ya lo hemos dicho anteriormente. Declaración de amor. Mirada gris. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Hasta que muere el sol. Etcétera, etcétera, etcétera. Y también... Sí, bueno, ya. Eso está bueno. Para entretenerse un rato. Y si hay algo más por ahí, también véanselo. Eso no importa. Eso está bien. No tengo problema con eso. Así que, sin más, nos despedimos. Y si no queda nada pendiente, eso ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.